¿Cómo están? Muy buenos días. A los que recién se están conectando con nosotros, llegaron justo a tiempo porque vamos a empezar con nuestro segmento psicológico y vamos a hablar de un tema muy interesante y ver también cómo es que nos afecta, ¿no? En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de la ansiedad y los trastornos psicosomáticos, ¿no? El doctor aquí, especialista, nos va a hablar todo lo que necesitamos saber acerca de este tema, así que acompáñenos porque van a ser dos bloques de lo que vamos a estar hablando. Hoy le vamos a dar la bienvenida al psicólogo Jaime Zabaleta, aquí a Como en Casa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, doctor, vamos con lo principal, ¿no? ¿Qué es en este caso? ¿Qué es la ansiedad y los trastornos psicosomáticos? Bien, la ansiedad es una de las emociones más complejas que puede sentir el ser humano. Es compleja porque tiene un componente cognitivo, un componente neurofisiológico y un componente conductual. Entonces, eso lo hace compleja. Cuando hablamos del trastorno psicosomático, quiere decir que el cuerpo tiene una respuesta frente a este tipo de emoción. Emociones, ¿no? Sí. Bien, porque hoy en día, doctor, se ve muchísimo esto, ¿no? O sea, digamos que es como más frecuente en las personas que sufran de ansiedad y no solamente hablamos de jóvenes o adultos, sino también ya en los niños, ¿no? Sí, justamente en el niño se ve que la ansiedad últimamente se ha disparado, se puede decir, y ha aumentado aún más del 17% de incidencia. O sea, los problemas ansiosos en los niños van causando todos los problemas, incluso del neurodesarrollo del niño. Ahora, doctor, ¿a qué se debe que ha aumentado, digamos, esta ansiedad en los niños? ¿Cuál sería el motivo, ¿no? que está haciendo que haya más niños padeciendo ansiedad? Hay tres factores básicos. Uno es el factor genético, dos, el epigenético y tres, el factor ambiental. Empecemos por el último, por el factor ambiental. Muy bien, doctor. El factor ambiental consiste en el tipo de hogar en donde nace el niño. Hogares muy disfuncionales, hogares con violencias, agresiones, y entonces todo eso configura una situación, un clima no deseable, no adaptable para el niño. Junto con eso viene también el sistema de alimentación. ¿Sí? También, tiene que ver ¿no? el sistema de alimentación. O sea que a veces ansiedad. bueno, lo que normalmente creemos es justo lo que usted está comentando, ¿no, doctor? Que mayormente es por el tema de que quizás en casa hay problemas, hay conflictos y el niño pues crece en un ambiente no saludable emocionalmente y le da la ansiedad. Pero ahora me habla también del tema alimenticio. El sistema alimenticio es increíblemente importante. Por ejemplo, la alimentación con la comida que le llamamos chatarra, en donde hay mucho consumo de azúcares, carbohidratos, gluten, caseínas. Entonces todo eso configura de que el niño incremente sus grados de ansiedad. Lo hace incluso de una manera que lo puede llevar a trastorno psicosomático. Wow, qué importante es hoy en día también saber qué es lo que le estamos dando a nuestros pequeños. Digamos que no es tan malo si de vez en cuando, por ahí un gustito, pero hay mucha gente que hoy en día por el tema del trabajo ya no le da el tiempo de preparar comida saludable y opta por mayormente comer comida chatarra, ¿no? En este caso, como usted dice, puede ser las hamburguesas o todo lo que traiga frituras y las cremas y que por cierto a los niños les encanta, ¿no? Cierto. Los niños y a los adultos también. Sí, ¿a quién no? Sin embargo, estamos viendo de que causa demasiado daño en el organismo del niño. Se habla ya de un intestino permeable, incluso de síndromes vagales, que son términos un poquito técnicos. Claro. Sin embargo, hay que comprenderlos de que son respuestas intestinales no adaptativas a determinado tipo de consumos de alimentos que son verdaderos tóxicos para la niñez. Perfecto, doctor. Ahora, en el caso de que ya tenemos un pequeño en casa padeciendo ansiedad, ¿no?
¿cuál sería lo más recomendable? O sea, ¿qué sería lo más recomendable hacer en este caso como padres, ¿no? ¿Cuál sería la primera opción? Sí, la primera recomendación es un clima adecuado, un clima de habilidades sociales con convivencia pacífica sería lo ideal para un niño, ¿no? Claro. En segundo lugar, saber o asesorarse el tipo de alimentos que va a consumir un niño. Tercer lugar, el acompañamiento que debe tener el niño a partir de determinadas edades. Incluso ahora estoy teniendo niños desde un año, año y medio que ya van a los consultorios psicológicos. Eso es muy interesante, porque hay una cultura psicológica de las personas. Ahora, ese es un punto muy importante lo que usted toca, doctor, porque el acompañamiento es fundamental, creo yo, ¿no? A veces los padres creemos que la responsabilidad es del doctor, entonces nosotros llevamos al pequeño o enviamos con alguien, porque a veces por el trabajo no nos da tiempo y creemos que el doctor va a hacer todo, pero en realidad el acompañamiento y cómo los padres se involucran también va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí, muchas de las veces la mayor parte del problema no está en el mismo niño, sino en los papás. Sí, pues, eso sí. Muy bien, doctor. Vamos con el segundo aspecto, que es el epigenético. Ajá. Los factores epigenéticos son todos los que se producen en el vientre de la madre, o sea, durante los 9 meses de embarazo. Es increíble de que ahora hay un tipo de investigaciones en donde que una madre que tiene sufrimiento emocional durante esos 9 meses de embarazo, ahí tiene una alta probabilidad de nacer con algún trastorno del neurodesarrollo, especialmente del autismo. ¡Wow! ¡Qué importante! Entonces es poder cuidar de nuestros pequeños desde cuando están en el vientre, ¿no, doctor? O sea, digamos que las emociones y cómo se alimente la madre y cómo lleve la etapa de embarazo también va a depender de eso cómo nazca el bebé, ¿no? Sí, es que la teoría dice de que el bebé tiende a defenderse de las emociones que sufre la madre, y en esa defensa es en donde el niño empieza a tener negación a no aceptar las conductas emotivas de la madre. Claro. Con eso nace, y de maneras que cuando nace el niño ya no tiene capacidad de mirarle a los ojos o prácticamente ha hecho una distancia emocional. Claro. Sí. Qué importante tema, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con mucho más de este interesante segmento. Ahora sí, ya estamos nuevamente y ya sin más pausa, porque vamos a continuar con el doctor que nos está acompañando y hablándonos de este tema muy interesante, ¿no, doctor? Estábamos hablando que los problemas de ansiedad vienen desde el vientre de la madre. Otro factor importante son el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, por ejemplo, o de estupefacientes, drogas, tanto prohibidas como drogas legales, pastillas, etcétera, ¿no? También se ha visto una tremenda incidencia del plomo, la intoxicación por plomo de la madre, que son pequeñísimas cantidades que pasa al torrente sanguíneo, sin embargo, también generan dificultades en el neurodesarrollo en el vientre de la madre cuando el niño está en condición de feto. Hay otros factores muy importantes, como por ejemplo la contaminación por parásitos. Y esos son provenientes de las mascotas, gatos, perros, palomas, etcétera. Ahora, doctor, pero mucha gente cree que eso de, no, dice, pero es que mis mascotitas están desparasitados, están bien cuidados, yo lo llevo siempre a sus controles, pero ¿qué tan recomendable es que la gente hoy en día duerme con los animales? No, definitivamente una mascota es un aliado, se puede decir, del hombre, ¿no? Claro. Pero uno debe tener determinados cuidados, por ejemplo, en la cama, en los muebles, y ahí debería estar prohibido tener a las mascotas, ¿no? Claro, deberían tener ellos su espacio, ¿no? Espacios, efectivamente. Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones en este caso para tratar de evitar? Porque, como usted lo dijo al principio, se está incrementando demasiado la ansiedad hoy en día en los niños. Y es increíble cómo no solamente la ansiedad, sino muchas otras, digamos, por así decirlo, enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hoy en día yo a veces voy a dejar a mi hijo al colegio y veo
de 10 niños creo que 8 usando lentecitos y yo creo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Entonces estamos no llevando de manera correcta la crianza y el cuidado de los pequeños y en este caso que estamos hablando de la ansiedad desde la gestación, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Primero, nos faltó hablar la parte genética. Perfecto. De la parte genética. La recomendación es que antes de embarazarse, los padres deben tener cuidado, por ejemplo, de seguir los consejos de su médico tratante, ¿no? Ya. Su ácido fólico y todos esos elementos para que tengan un embarazo saludable. Luego después, ver si es que han tenido enfermedades o tienen o son portadoras de algunas enfermedades, como por ejemplo las esquizofrenias, las ansiedades, la paranoias y etcétera. Entonces todo eso hay una alta probabilidad que pase genéticamente también al niño, al bebé. Bueno, las recomendaciones que hacemos nosotros para los niños son muy variadas. Claro. Se puede decir, muy variadas, debido a la... Va a depender de cómo estén los pequeños, ¿no? Cómo esté el pequeño. Claro. Por eso es necesario hacer un diagnóstico especializado, un diagnóstico pormenorizado del niño, de tal manera es que veamos qué condiciones tiene, en primer lugar, de hogar, en segundo lugar, condiciones psíquicas con el que nace, y claro. 3, condiciones médicas fisiológicas, ¿no? Muy bien, excelente, doctor. Vamos a ir con nuestro video para poder ver un poquito más acerca del tema y luego continuamos. Perfecto. ¿Sí? Adelante, producción. ¿Te ha pasado que el cuerpo habla cuando la mente calla? Dolores de cabeza, malestares estomacales, palpitaciones, pero los médicos no encuentran una causa física clara. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hoy en Como en Casa queremos hablarte de algo que muchas personas viven en silencio, la ansiedad y los trastornos psicosomáticos. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés o el peligro, pero cuando se vuelve constante, excesivo o desbordante puede comenzar a afectar nuestra salud física sin que muchas veces lo notemos. Trastornos psicosomáticos es el nombre que reciben aquellas dolencias físicas que tienen un origen emocional o psicológico. No es que los síntomas estén en la cabeza, sino que las emociones no resueltas pueden manifestarse en el cuerpo, desde contracturas musculares hasta problemas digestivos, dermatitis, insomnio y mucho más. Imagina que tu cuerpo es un mensajero y la ansiedad un grito que intenta advertirte algo. No siempre sabemos cómo gestionar nuestras emociones y muchas veces optamos por reprimirlas, pero el cuerpo no olvida y nos lo recuerda a través del malestar físico. En el Perú hay muchas personas que viven con ansiedad sin saberlo y al no recibir la atención adecuada, estos síntomas se prolongan y afectan la calidad de vida, las relaciones personales y hasta el rendimiento laboral. La buena noticia es que sí hay salida. La psicoterapia, la práctica de la respiración consciente, el ejercicio físico, una correcta alimentación y el acompañamiento profesional pueden ayudarte a recuperar tu equilibrio emocional y físico. Hablar de lo que sentimos es también una forma de sanar. No estás solo, no estás sola. Si tu cuerpo te está hablando, escúchalo y busca ayuda. En Como en Casa creemos que la salud emocional es tan importante como la física. Hoy te invitamos a reflexionar, a escucharte y sobre todo a priorizar tu bienestar. Así es, ¿no? Como nuestro video que está complementando este tema nos habla, muchas veces reprimimos nuestras emociones, pero el cuerpo no se calla, ¿no? Y hay muchas formas de decirnos que no estamos bien, ¿no, doctor? Sí. En este caso vamos a ir con unas preguntitas del público y nos escribe Luisa desde Cajamarca y dice: tengo dolores de estómago constantes, me han hecho exámenes y todo sale bien, ¿podría ser ansiedad? Justo lo que estábamos viendo en el video, ¿no, doctor? Justamente, sí, el síndrome vagal. El síndrome vagal consiste de que hay un nervio que sale desde el cerebro y se va, enerva todo el sistema digestivo. Entonces, es muy común esos dolores de estómago y también acompañados a veces de dolores de cabeza que están definitivamente asociados a la ansiedad. Excelente, doctor. Bueno, yo particularmente he vivido muy de cerca a una pequeña que siempre estaba
de la nada llorando, de la nada decía que le faltaba el aire, que tenía como dolor de estómago, que quería arrojar. Eso puede ser síntomas también, ¿no? Por cierto, sí. Ahora, ¿cómo podríamos ayudar a un adolescente que está pasando por esta situación? En primer lugar, tiene que aprender a expresar sus emociones, a identificar qué es lo que siente para que lo pueda comunicar. Claro. Caso lo contrario, lo va a emanar nada más como tipo berrinche, como tipo conductual, ¿no? Claro. Como lo que le llamamos mala conducta. Ajá. Entonces ahí se va a ganar más bien lo que naturalmente o generacionalmente hacemos los padres, querer reprimir la conducta, y Claro. eso es contrario. Claro, querer corregir y decimos, no, es que está haciendo berrinche, no lo hace porque Sí. no tiene nada que hacer, mejor hay que ponerlo a hacer algo. Muchas veces también, puede ser cierto eso, doctor, que a veces cuando los adolescentes quizás tienen mucho tiempo libre, puedan entrar como con ansiedad, o eso es solamente un mito, por así decirlo, ¿no? Hay un último estudio sobre de este tema de la ansiedad, en donde que un grupo de adolescentes los sometieron a ejercicios físicos Ya. y a otro grupo de adolescentes los pusieron en reposo o sea en sus apartamentos. Claro. Los que hicieron ejercicio físico tuvieron mucho mejor respuesta a la ansiedad que los otros. O sea, el ejercicio físico definitivamente incluso se dice que puede tener mejor respuesta que los fármacos. Claro, entonces digamos que sí es importante que en este caso, cuando se trata de adolescentes, tenerlos ocupados, digamos, Sí. por así decirlo, ¿no? Porque quizás que hagan algo que les gusta, en este Sí, caso que vayan a manualidades, dibujar, natación, pintar, que vayan a natación, al Al básquet, fulbito, al ¿no? fútbol, que hagan gimnasia, todo eso es importantísimo, sí. Claro, porque luego, doctor, como le comentaba de esta pequeña, ya empezó luego con cortes. Y eso es como que ya más preocupante, ¿no? Claro, ya las autoagresiones nos está diciendo de una dificultad extrema de la persona en expresar sus emociones, de maneras que ya se infringe el mismo autocastigo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Como en Casa, por traer esta información tan valiosa para todos los televidentes. Le esperamos seguramente en un próximo bloque, así que Encantado. muchas Servirlo, gracias sí. nuevamente. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta aquí llegó nuestro consultorio psicológico y ahora Lian ya está del otro lado también listísima para dar información. Alegría, como en casa, diversión.